vamos a tener providencialmente que suspender nuestros estudios consecutivos en el Evangelio de Lucas por varias semanas. Y hoy vamos entonces a tomar una enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 y el texto que vamos a leer, explicar y aplicar será del versículo 18 al versículo 21. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Y vamos a leer las escrituras, luego las vamos a explicar con cuidado y luego las vamos a aplicar a nuestras vidas. Y eso es lo que conocemos como predicación expositiva. Es el estilo de predicación que identifica a las iglesias históricas o reformadas. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Esta es la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos una vez más al rostro de Dios pidiendo gracia para la predicación y audición de la palabra. E inclinemos nuestro rostro y oremos. Espíritu Santo de Dios Trino, tu presencia especial está en este día del Señor, en esta iglesia local, para ayudar al pecador que expone la palabra y al pecador que la escucha. Sin tu acción poderosa, oh Espíritu Santo, nada podría tener fruto en medio de nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad y enséñanos a través de la palabra. Transforma nuestras vidas poderosamente, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar a introducir mi sermón, yo quisiera hacer una aclaración o hablar con amor a las personas que nos visitan. Aquí hay quizás algunas personas que vienen por primera vez, que no son cristianos, vienen por primera vez a una iglesia cristiana, alguien les ha invitado y no conocen la palabra de Dios todavía. A esas personas el Espíritu de Dios espero les hable mostrándoles el Evangelio y el camino de salvación. Pero hay aquí otras personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia y que ya son cristianos y que han asistido a otras iglesias que no son como la iglesia en que están hoy, que es una iglesia bíblica, histórica o reformada. En la introducción de mi sermón, y hablo a estas personas que ya son cristianas y nos visitan hoy por primera vez, en la introducción de mi sermón, yo voy a decir cosas con las cuales usted probablemente se va a sentir incómodo, porque son cosas que probablemente usted ha considerado como bíblicas, como ciertas, y que usted las practica como si fueran la voluntad de Dios. Yo voy a hablar sobre esas cosas y voy a decir que no son la voluntad de Dios, que no son la correcta obediencia a Dios. Y lo que yo no quiero hacer es ofenderte. Yo no quiero ofenderte, yo no quiero herirte, yo no quiero que me veas como un adversario, sino como un hermano que con amor te quiere invitar a reflexionar sobre cosas que han venido ocurriendo en la iglesia de Cristo y que son erradas. Yo voy a tratar de convencerte de que son erradas, y lo que te quiero pedir es que simplemente las escuches con una mente abierta, pensando en que probablemente sí son erradas, y que lo que debes hacer ahora, después de que te encuentras a un grupo de personas grande, no solamente en este lugar, sino en todo el mundo, que también piensan que esas cosas son erradas, simplemente que ores al Señor, estudies un poco más y le pidas discernimiento. Con esa aclaración, una nota de amor, una nota de comprensión en la cual no me quiero mostrar como un adversario, aquí voy con mi dura introducción.
La iglesia de Cristo del siglo XXI necesita regresar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque durante el siglo XX hubo una tremenda crisis en la iglesia del Señor. Se levantó un movimiento llamado movimiento carismático o pentecostal, que trajo desviación y confusión a la iglesia. Y esa desviación y esa confusión viene de no comprender bien lo que enseña la Escritura muy claramente. Por ejemplo, la iglesia del siglo XX rechazó por completo la doctrina de la elección y la predestinación, convirtiéndose sin saber la mayoría en una iglesia arminiana. Rechazan las doctrinas de la gracia. La iglesia del siglo XX trajo a la iglesia, al vivir de la iglesia, algo que nunca estuvo dentro de ella durante 20 siglos. Durante el siglo XX aparecieron en la iglesia de Cristo apóstoles y profetas. Durante el siglo XX se abandonó el liderazgo masculino en la iglesia y en el hogar, contrario a la clara enseñanza de las Escrituras, y fue reemplazado por un papel demasiado protagónico de la mujer en todo y por mujeres pastoras. En vez de enseñar claramente, como enseña la Escritura, que debemos ser humildes y andar como Cristo en humildad, se nos enseñó durante el siglo XX que debemos ser ricos y prósperos, que si alguno no es rico y próspero es porque está viviendo en algún pecado o no tiene fe. Durante el siglo XX la iglesia dejó de cantar aquella música majestuosa que estuvo en toda la historia de la iglesia, cuando los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo cantaban con salmos, himnos y cánticos espirituales, para introducir en la iglesia una música cristiana contemporánea al estilo pop, que con un ritmo sensual, un alargamiento de notas y con una voz resbalosa como de ramera sensual, se presentaban a Dios, la palabra de Dios, pero envuelta en una envoltura mundana. Es decir, se colocó la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Hubo un terrible daño durante el siglo XX en la adoración pública. También se introdujo una falsa guerra espiritual. Contraria a la verdadera guerra espiritual enseñada en la Biblia, se sumerge a las personas en una guerra espiritual estéril y sin ningún sentido. El evangelismo, que debe ser el evangelismo que usa la ley y el evangelio, se cambia por un evangelismo lisonjero, que aluda al hombre y está centrado en el hombre. Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama, en vez de la confrontación de la ley y el evangelio. Durante el siglo XX, la iglesia menosprecia por completo el día del Señor, y las iglesias se reúnen para hacer una encuesta y decidir cuál es el día de la semana que más se les acomoda a su agenda, y lo reciben como el día de adoración y se reúnen el viernes por la noche, el sábado en la tarde, cualquier día menos el día del Señor. Todo eso sucede en la iglesia durante el siglo XX. Las iglesias que entonces menosprecian una sana y profunda doctrina bíblica, ahora buscan unirse en un todo como una organización, y aparece el terrible y dañino ecumenismo. Otra de las cosas en las cuales la iglesia del siglo XX se desvía en gran manera es lo que nuestro texto en el día de hoy nos quiere enseñar. La confusión tan grande que trae la iglesia, el asunto del bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Hoy, entre otras cosas, como las que he dicho, hay una gran confusión entre los hermanos en Cristo sobre qué es el bautismo con el Espíritu Santo y qué es la llenura con el Espíritu Santo. Nuestros hermanos carismáticos o pentecostales, al leer el libro de Hechos, piensan que la experiencia que tuvieron los apóstoles de recibir a Cristo y luego en una segunda etapa recibir el bautismo con el Espíritu Santo, esa experiencia en dos etapas, que es una experiencia particular, única, necesaria para el cambio que iba a haber de un viejo Israel a un nuevo Israel, de un viejo templo a un nuevo templo, una experiencia totalmente particular y necesaria para la historia de la redención,
dicen ellos, esa experiencia de bautismo con el Espíritu Santo en dos etapas la deben vivir todos los cristianos. Por tal razón todos los cristianos necesitan una segunda gracia, y la muestra de que han recibido la segunda gracia es que deben hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Los creyentes sabemos, los creyentes que hemos podido escapar de estos errores, sabemos que cuando somos convertidos, nos arrepentimos y creemos en ese mismo instante, no en dos etapas, porque la experiencia de los apóstoles es única e irrepetible, sino en ese mismo instante, en una sola vez, recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, y que no necesitamos hablar en lenguas para probar que estamos bautizados con el Espíritu Santo, algo que sucede de una vez y para siempre. Pero igual confusión sucede con la llenura del Espíritu Santo. Una vez bautizado con el Espíritu Santo, los creyentes del siglo XX están buscando una nueva llenura, y van entonces en busca de unos grandes líderes muy ungidos que han tenido una comunión especial, mística y muy profunda con el Espíritu Santo. Hasta Jesucristo entra en su alcoba y Jesucristo se sienta a hablar con ellos de igual a igual, y ellos se la pasan todos los días tomando cafecito con Jesús y reciben una función especial del Espíritu Santo, de tal suerte que cuando están predicando se quitan su chaqueta y la mitad de la congregación se cae al suelo. Gracias a Dios que no trajo mi chaqueta, porque en caso de haberme la quitado, todos ustedes se hubieran ido de espaldas. Eso es lo que sucedió en el siglo XX y continúa sucediendo hoy. Los creyentes del siglo XX creen que la llenura con el Espíritu Santo es una experiencia mística de caerse al suelo por un soplo de un predicador muy ungido que ha tenido un contacto poderoso con el Espíritu. Y al caer al suelo caen en un éxtasis y en una serie de temblores extraños, y van buscando esa experiencia una y otra vez, y a eso lo llaman la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, hay suficiente confusión en la iglesia como para que nosotros tratemos hoy el tema de la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos muestra suficiente evidencia, nos enseña claramente qué es ser lleno del Espíritu Santo y nos ayuda a alejarnos de todos esos errores. Y por eso hoy vamos a tomar nuestro texto en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21, y a estudiarlo con cuidado para entender esta doctrina claramente y no continuar cayendo en esos errores que dominan aún la iglesia de Cristo con relación a este punto particular de la doctrina del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Nuestro texto, Efesios 5, 18 al 21, tiene pues como tema dominante y claro la llenura con el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer al estudiar nuestro texto es dividirlo en dos partes y a mirar una por una. Lo primero que vamos a ver es el mandato de la llenura. En el versículo 18 hay un mandato, un imperativo para toda la iglesia: sed llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, en los versículos del 19 al 21, veremos las evidencias de la llenura. Veremos pues en primer lugar el mandato de la llenura y en segundo lugar las evidencias de la llenura. Comencemos con el mandato de la llenura, versículo 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Extrañamente, al leer este pasaje, nos damos cuenta de que antes de dar el mandato positivo que ordena la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo da un mandato negativo de no embriagarnos, de no embriagarse. Y uno se pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo en este punto en particular introduce este elemento de la embriaguez? Hay varias razones que pueden argumentarse para la forma como el apóstol usa este mandato negativo previamente al mandato positivo. Y es que algunos creen que él había venido dando una lista de mandatos anteriores
e incluye el mandato de la embriaguez porque los efesios eran medio borrachones y había muchos de ellos inclinados al alcoholismo. Otros creen que la razón por la cual él introduce el mandato negativo antes del mandato positivo es porque había en la iglesia de Éfeso, como en todo el mundo pagano, muchos ritos religiosos en los cuales sus participantes debían llegar al culto y embriagarse. Y lo que hacían durante el culto pagano a los dioses falsos, lo hacían borrachos. Y eso es muy probable. Ambas cosas es posible que sean verdaderas. Que Pablo pone este mandato de no embriagarse antes de la llenura porque los efesios eran borrachones y en sus prácticas paganas lo hacían borrachos. Pero la razón más importante por la cual él pone este mandato negativo antes del mandato positivo de ser llenos es para establecer un contraste y enseñarnos a través del contraste. Es decir, hay una parte didáctica en el mandato negativo que al compararse con el mandato positivo nos enseña a entender claramente en qué consiste el mandato. Voy a volver a decir, hay una relación entre el mandato negativo y el mandato positivo que cuando se ponen juntas y se estudia el contraste entre uno y el otro, podemos entender claramente en qué consiste el mandato positivo. Es decir, que el mandato negativo es un maestro, es un elemento didáctico para ayudarnos a entender qué es la llenura con el Espíritu Santo. Entonces lo que debemos hacer ahora es preguntarnos en qué se parecen y en qué se diferencian la embriaguez y la llenura con el Espíritu Santo. Y al estudiar, al hacer esa comparación, vamos a poder entender en qué consiste el mandato. Entonces vamos a ver en primer lugar aquellas cosas en que la embriaguez y la llenura son contrarias. Vamos a ver las cosas en que la embriaguez y la llenura son contrarias. En primer lugar, la embriaguez es contraria a la voluntad de Dios, mientras que la llenura es la voluntad de Dios. La embriaguez es un pecado. Quiero aclarar aquí que la Biblia no prohíbe tomar vinito, un vinito por ahí de vez en cuando, una cervecita. Nosotros podemos tomar licor con moderación. Lo que la Biblia prohíbe es la embriaguez. Entonces la embriaguez es pecado, es contraria a la voluntad de Dios, pero la llenura es la voluntad de Dios y en eso son contrarios. Pero ahora veamos cómo la embriaguez es contraria, se diferencia de la llenura en que cuando estás embriagado pierdes el control de ti mismo y eso te lleva a desobedecer a Dios, y eso es lo que se llama disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Presten atención que aquí comienza a cuajar el mandamiento. La embriaguez te hace perder el control de ti mismo y te lleva a desobedecer a Dios. En cambio, la llenura es contraria a la embriaguez porque la llenura es vivir bajo control. La llenura es vivir bajo control. ¿El control de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Y a qué te conduce ese control? A la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Notaron el contraste? La embriaguez te saca de control y te lleva a desobedecer. La llenura te lleva a tener control y te lleva a obedecer. La embriaguez se diferencia de la llenura en que la embriaguez te hace perder el discernimiento. La embriaguez te hace perder el discernimiento, es decir, ya no puedes distinguir con igual agudeza qué es bueno y qué es malo. La embriaguez te hace perder el discernimiento, en cambio la llenura agudiza tu discernimiento, lo aumenta tu discernimiento. Dejen un dedo ahí en Efesios capítulo 5, una señal, una marquita. Vayan conmigo a Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10. Y veamos cómo la Escritura nos muestra claramente que la embriaguez le quita el discernimiento al hombre, y por tal razón Dios en el Antiguo Testamento le prohíbe a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, beber vino mientras ministran en el santuario, porque entonces no podrán distinguir qué es santo y qué es profano. Levítico capítulo 10.
El contexto de este texto es muy conocido. Se trata del pecado de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño y como consecuencia Dios los fulminó. Después de que fueron fulminados sus hijos, Dios habla a Aarón y le habla con respecto al uso del vino. Versículo 8 del Levítico 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y para qué más? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Pudieron verlo? La embriaguez te quita el discernimiento, la llenura lo aumenta. Entonces, ¿en qué son contrarias la embriaguez y la llenura? En que la una es pecado, la otra es la voluntad de Dios. La una te hace perder el control y desobedecer, la otra te lleva a tener control de ti mismo y a obedecer. La una te quita el discernimiento de lo que es la voluntad de Dios, lo bueno y lo malo, y la otra te conserva y te aumenta el discernimiento. Ahora veamos, para poder entender bien el mandato, en qué se parece la embriaguez y la llenura. Ya vimos en qué no se parecen. Ahora veamos en qué se parecen la embriaguez y la llenura, y después de que hayamos visto en qué se parecen, vamos a poder confeccionar una definición correcta, un entendimiento correcto del mandato. ¿En qué se parecen la embriaguez y la llenura? Pues en que la embriaguez, el hombre que vive en embriaguez, la embriaguez se repite, o sea que el hombre se embriaga una y otra vez. La llenura del Espíritu Santo también es así. La llenura del Espíritu Santo debe repetirse. El hombre recibe llenura del Espíritu Santo, pero vive en procura de otra y otra llenura. En eso se parece. ¿En qué más se parecen la embriaguez y la llenura? En que la embriaguez se denota. La embriaguez se te nota, tú puedes ver en los ojos, en la forma de hablar, en la torpeza de sus movimientos que un hombre está embriagado. Bueno, la llenura del Espíritu Santo también se te nota. Se te nota en los ojos, se te nota en lo que hablas, se te nota en lo que haces. ¿En qué más se parecen la embriaguez y la llenura? En que la persona que está embriagada tiene una fuerza inusual para hacer ciertas cosas que normalmente no se atreve a hacer. La persona que está embriagada tiene una fuerza inusual para hacer ciertas cosas que normalmente no se atreve a hacer. Como los padres que no se atreven a decirle a sus hijos que los aman. Cuando llegan con petoncitos a la casa, lo primero que hacen es llamar a su hijo: hijo, yo te quiero mucho. Son paralíticos espirituales, paralíticos emocionales, que no son capaces de comunicar amor. Bueno, cuando están embriagados, el alcohol, que es un desinhibidor, les da la fuerza que no tienen para hacer lo que regularmente no hacen. Bueno, la llenura del Espíritu Santo es igual. Ella te da la fuerza para hacer cosas que normalmente no haces, o que te causan mucho temor. Así obra la llenura del Espíritu Santo. ¿Y en qué más se parecen la embriaguez y la llenura? Bueno, en que el que está borracho normalmente está contento. La embriaguez produce gozo. Es un gozo fingido, es un gozo artificial, es un gozo que viene como resultado de la droga que se está consumiendo del alcohol, pero al fin y al cabo está contento, el borracho está contento. Si uno no estuviera contento, la gente no bebería. Bueno, la llenura del Espíritu Santo también te produce gozo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, también estás contento. Vieron entonces que hay una cosa en que son contrarias y hay otras cosas en que son semejantes. Ahora, con eso en mente, si articulamos todo eso, vamos a poder entender nuestro primer punto, que es el mandato de la llenura. ¿Cómo vamos a obedecer el mandato si primero no entendemos en qué consiste? Podemos entonces articular estas semejanzas y diferencias y decir que la llenura del Espíritu Santo es el control. La llenura del Espíritu Santo es control, es el control del Espíritu Santo de toda nuestra vida.
que nos lleva al conocimiento de la voluntad de Dios y a la obediencia a Dios, no por nuestra fuerza, sino por la del Espíritu. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Para ponerlo un poquito más compacto, que es la llenura del Espíritu Santo, es control y obediencia a Dios por el poder del Espíritu. Eso es la llenura, control y obediencia a Dios por el poder del Espíritu. Muy diferente a lo que la iglesia del siglo XX enseñó. La mayoría de nuestros hermanos en Cristo que pertenecen a iglesias carismáticas consideran la llenura del Espíritu Santo como una experiencia mística. Y ellos creen que cuando están en esa llenura, lo que deben tener es visiones, lo que deben tener es profecías, lo que deben tener es ciertos temblores y movimientos extraños. En cierta ocasión, estábamos en una conferencia, el hermano Edson Tavares, yo y el hermano Jorge Rondón, y yo estaba al lado de dos señoras que cuando comenzaban a cantar, las dos señoras se movían exactamente igual, se movían algo así como así, entonces iban juntas, y yo no sé cómo hacían, se movían así. Yo les pregunté, bueno, hermanas, ¿ustedes han ensayado eso o qué? Dicen, no, es que estamos llenas del Espíritu cuando suena la música y el Espíritu nos mueve juntas. Yo no sé cómo hicieron para coordinarse de esa manera. Tal vez era una rutina que de verse tanto la aprendieron la una de la otra, pero las dos señoras se movían juntas y hacían cosas algo así como así. En serio, le voy a preguntar a Jorge y a Edison. Ellas hacían como así, hacían juntas, y después hacían así y así, y ellas estaban convencidas de que esa era la llenura del Espíritu Santo. No, esa no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es control, diferente de un control fuera de lo que yo hago. El Espíritu Santo no quita mi control, Él me da control. ¿Pero para qué? ¿Para hacer movimientos raros? No, para obedecer la voluntad de Dios, que Él mismo me da y conocerla. El control está asociado con discernimiento. Cuando hay llenura, hay control y hay discernimiento. Entonces no se trata de una experiencia mística, no es nada como una experiencia estática, no son visiones, no son movimientos, es control y obediencia por el poder del Espíritu. ¿Y cómo sabemos y cómo afirmamos aún más eso? Bueno, cuando miramos el contexto en donde está nuestro texto. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo en sus primeros capítulos da una enseñanza doctrinaria muy importante. Ayer estuvimos con el pastor Julio convenciendo a unos estudiantes de lo importante que es estudiar profundamente la carta a los Efesios. La primera parte de la carta es doctrinaria. La primera parte de la carta nos muestra algo que algunos de ustedes ya conocen: el indicativo. Ya algunos de ustedes saben a qué llamamos el indicativo. El indicativo es la enseñanza de la palabra de Dios que nos muestra aquellas cosas que Cristo ya hizo por nosotros, las cosas que ya tenemos. Ya estamos, según Pablo, unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, y cuando creímos por la sola gracia fuimos unidos a Él inseparablemente. Y ya, dice Pablo en Efesios, tenemos una nueva vida en Cristo. Y el pecado no debe enseñarse a nosotros, debemos vestirnos con esa nueva vida. Y ahora, después de que nos enseña el indicativo, nos da el imperativo. ¿Cómo es esa nueva vida que debemos de manifestar? Entonces él comienza, después del versículo 17 de Efesios 4, a darnos la forma como debemos vivir. Y cuando llega el capítulo 5, comienza a mencionar una y otra de aquellas cosas en las cuales vamos a demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo no es un movimiento raro, es obediencia. ¿A qué, pastor? ¿A qué es lo que debemos obedecer? Efesios 5:1. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. La persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que muestra amor. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros. La persona llena del Espíritu Santo aborrece la fornicación, aborrece la avaricia, aborrece toda inmundicia. Versículo 4. Ni palabras deshonestas,
La persona llena del Espíritu Santo cuida lo que habla, ni necedades, ni truhanerías. La persona llena del Espíritu Santo no hace eso, porque sabe, versículo 6, que la ira de Dios está sobre las personas que viven en tal clase de desobediencia. Y la persona que está llena del Espíritu Santo no solamente no hace eso, sino que no participa con los que lo hacen. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y ahora Pablo les da la razón. Ustedes no deben participar de esas cosas porque ustedes ya no son tinieblas, el indicativo. Ya no son tinieblas, ustedes son luz. Por eso no deben participar de esas cosas. No solamente no participen de ellas, sino repréndanlas. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. Y Pablo continúa mostrando cómo se manifiesta una persona llena del Espíritu Santo. Versículo 16. Aprovecha bien su tiempo. Y ahora llega al punto clave donde está nuestro texto. No se emborracha, sino que vive ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es como la parte más alta de ese recorrido que Pablo viene mostrándonos de cómo es que se vive la nueva vida. Así que la llenura del Espíritu Santo es el punto clave, la parte más alta de la experiencia del cristiano. El cristiano debe vivir siempre lleno del Espíritu Santo. Pero ahora que hemos entendido el mandato, ya sabemos qué es, cómo se obedece, cómo se cumple. Hay una pregunta muy importante que subyace en el mismo versículo y que también debemos responder y que todos ustedes están haciendo. Bueno, pastor, ya entendí que cuando yo era carismático estaba equivocado y yo participaba de todos esos culeros y todo eso. Ya sé que yo no voy a participar más de eso. Pero ahora explíqueme, por favor, pastor, cómo logro la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra cumplir el mandato? Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo logramos la llenura del Espíritu Santo? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué notaron ustedes cuando leemos este versículo? Que la segunda parte del versículo es exactamente igual a la segunda parte del versículo 19. Regresen otra vez a Efesios 5, 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto significa que la llenura del Espíritu Santo se logra con la morada abundante de la palabra de Cristo en nuestros corazones. ¿Pudieron verlo? Otra vez Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que hace que ustedes puedan cantar al Señor en sus corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que la orden de ser lleno del Espíritu Santo es igual a la orden de que more abundantemente la palabra de Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque produce el mismo resultado. Y ahora lo que les debo preguntar es: ¿qué es para ustedes la palabra de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice en Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Muy bien, lo que ustedes que son bien inteligentes, bien estudiosos, me van a decir: pastor, la palabra de Cristo es todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros son la palabra de Cristo, porque en todas las páginas de la Biblia, como decía Lutero, está Cristo. Y si no podemos encontrar a Cristo en todas las páginas de la Biblia, no la hemos leído bien. Te felicito, hermano, eso es verdad. Todo el consejo de Dios
debe morar en tu corazón para que por esa palabra el Espíritu Santo more en ti con abundante llenura. Pero la palabra de Cristo tiene una connotación especial en este texto. Y providencialmente fue lo que nos enseñó nuestro amado pastor Joel Michelet en su visita. La palabra de Cristo de una manera más específica y especial, la palabra de Cristo que el Espíritu Santo usa poderosamente para darte llenura, no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio. Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que os he dicho. La función del Espíritu Santo es tomar la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo en nuestros corazones y encender en nuestros corazones ese fuego de amor por Cristo, esa pasión por Cristo, porque cuando la palabra de Cristo mora en tu corazón, ¿cómo te ves tú todos los días? Como un pecador miserable, que solo por la gracia de Dios fue salvado y que solo por la gracia de Dios continuará sosteniéndose. Y entonces tu gratitud y amor por Cristo aumentarán y el fuego del Espíritu se encenderá en ti. La llenura vendrá a ti. La llenura del Espíritu Santo está ligada a la forma como te ves delante de Dios. Si te ves bueno, justo, si te ves muy santo, no vas a tener llenura. La llenura viene a quién? Al pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que recibe la llenura. ¿Qué dice la Escritura? Que al pobre y humilde de espíritu no lo desprecian nunca. Dice el Señor. Esto dice, el alto y sublime, el que habita en la santidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero con el contrito y humilde del espíritu también. Es el Evangelio que te hace ver tu pobreza, tu vacuidad, tu miseria, lo que te lleva a clamar, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá ante una oración así. Ese es el Evangelio que te hace ver a Cristo glorioso, tu Salvador. Y no solamente que te salvó en un momento de tu vida, sino que te está salvando aún. Como dice Romanos 1:16, que nos enseñó de nuevo el pastor Subel. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, no dice para conversión solamente, sino para salvación. El Evangelio continúa ¿qué? Salvándote todos los días. Entonces es esa palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, que mora abundantemente en ti, la que el Espíritu Santo usa para llenarte mucho más de ese fuego, de su amor y su poder. Y obviamente, para tener esa palabra de Cristo, no solamente hay que leerla en la Escritura, sino acompañarla de oración. La llenura del Espíritu Santo solo es posible por la palabra de Cristo morando en nuestros corazones. Pero ¿quién puede quedarse quieto y no inclinarse para orar cuando, habiendo visto la gloria del Evangelio y se siente beneficiado, no se postra para adorar y orar al Señor? La llenura del Espíritu Santo y la oración son inseparables. Dice el Señor en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que os ama os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero pastor, usted no nos dijo hace un momento que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo una sola vez y para siempre. ¿Cómo nos dice ahora Lucas que pidamos el Espíritu Santo? No es la presencia del Espíritu Santo, no es la morada del Espíritu Santo, es su llenura, es la llenura del Espíritu Santo. Y allí en esa oración profunda, cuando te has visto en tu miseria delante de Cristo, es decir, cuando el Evangelio ha hecho efecto en ti otra vez, como la primera vez, hermano, cuando te convertiste, ¿cómo te viste delante de Dios? Sucio, vil, miserable. Pero cuando pudiste ver al glorioso Salvador, hermoso y precioso, muriendo por tus pecados, como vamos a recordar ahora en la Santa Cena, cuánto gozo recibiste, cuánta fuerza. ¿No querías salir como loco a contárselo a todo el mundo? Bueno, eso es llenura. La llenura viene por el Evangelio,
La llenura viene por la oración. Así que el mandato consiste en control y obediencia por el poder del Espíritu y se logra por la palabra del Evangelio morando en nuestros corazones y por la oración. Muy sencillo, realmente es muy sencillo. Se pregunta uno, ¿cómo es que la Iglesia de Cristo se desvió de algo que es tan sencillo? Se desviaron porque cambiaron el uso de la Escritura en su sentido principal en la vida cristiana y se fueron a experiencias místicas y sobrenaturales. La Iglesia de Cristo no debe estar centrada en milagros, no debe estar centrada en visiones, no debe estar centrada en profecías o experiencias extrañas, sino en Cristo, mis hermanos, y en la sola Escritura. Eso causó esa terrible desviación en la Iglesia del siglo XX. Pero ahora nosotros podemos entenderlo y corregirlo y ayudar a otros amados hermanos que no conocen bien la verdad. Ya hemos visto entonces acerca de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5:18 el mandato. Ya sabemos en qué consiste, ya sabemos cómo puede llegar a obedecerse y cómo se obedece. Ahora veamos las evidencias de uno que están dando en la llenura. Las evidencias de uno que vive lleno del Espíritu Santo. Y esos son los versículos que nos restan. Versículo 19 al 21 de Efesios 5. Dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí de nuevo quiero citar al pastor Suárez, que nos hizo ver en la versión Biblia de las Américas que la palabra someteos del versículo 21 puede ser mejor traducida, según los expertos, sometiéndolos. Ustedes ven que nuestra Biblia, Reina Valera, tiene un subtítulo que separa el versículo 20 del 21. Ese subtítulo es desafortunado colocarlo ahí porque rompe la idea y nos hace pensar que lo que sigue no tiene relación con lo anterior. Omitamos eso y leamos todo como una unidad. Verso 20: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Lo que significa que el sometimiento es una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo que sigue del versículo 22 en adelante son los distintos tipos de sometimiento que los seres humanos debemos mostrar. El sometimiento de la esposa a su esposo, el sometimiento de los hijos a los padres y el sometimiento de los trabajadores a sus patrones. Entonces, el resto del capítulo es la explicación, la forma práctica de cómo se expresa el sometimiento, pero ese sometimiento hace parte de esa llenura. Bueno, habiendo aclarado esto, entonces, ¿cuáles son las evidencias de que una persona está llena de la palabra de Cristo, ora y está llena del Espíritu Santo? Bueno, la primera evidencia es, como decíamos ahora, que esa persona está llena de gozo. La primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el gozo. ¿Y ese gozo lo lleva a qué? A cantar. A cantar. La persona que está llena del Espíritu Santo, en su corazón hay un gozo, hay una alabanza, hay un canto. Su corazón está lleno de gratitud, lleno de amor. Dice, dando siempre gracias. La persona llena del Espíritu Santo puede dar gracias a Dios por todo, por las cosas agradables y también por las desagradables, porque la llenura le permite discernir que todo le ayuda para bien. Pero da gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque está siempre unido a Cristo en su corazón y manifiesta lo que hablábamos hace un momento, el sometimiento. La esposa llena del Espíritu Santo siempre tiene el deseo en su corazón de someterse a su esposo y siempre está procurando ser cada vez más sujeta. Pastor, es una como muy anticuado, usted es como medio machista. No, esa es la palabra de Dios. La esposa debe aspirar a tener cada vez una mejor sujeción a su esposo. Si está llena del Espíritu Santo, cada vez va a querer estar más sujeta. Así suene maluco, esa es la verdad
de Dios. Entonces, esas son las manifestaciones evidentes, las que el apóstol trae aquí, además de que explica algunas de esas formas de su menstruación en el resto del capítulo. Pero en toda la Biblia se nos muestran que hay otras manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, como por ejemplo, cuando la persona no está llena del Espíritu Santo y es un verdadero creyente, con frecuencia tiene dudas acerca de su salvación. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tienes absoluta seguridad de salvación. Te sientes hijo de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, quieres consagrarte más a Dios. Las personas, los cristianos que están llenos del Espíritu Santo, nunca están contentos con su nivel de consagración. Siempre quieren consagrarse más. Las personas que están llenas del Espíritu Santo tienen contentamiento cristiano. Tienen contentamiento cristiano. Por medio de la llenura del Espíritu Santo es que podemos soportar las tristezas de esta vida. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo cuando parte de este mundo un ser querido. Sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a poder soportar el duelo. Las tormentas de esta vida se pueden soportar solo estando llenos del Espíritu Santo. Por medio de la llenura del Espíritu Santo es que tú tienes un valor inusual para evangelizar. Muchos de ustedes acá, creo que la gran mayoría, tienen temor de los hombres para evangelizar. No se atreven, por ejemplo, a compartir el evangelio a su jefe. Están en la oficina y el doctor es un PhD. Un pobre hombre desgraciado, PhD, pero él no lo sabe y usted tiene que decírselo, pero a usted le da pena, a usted le da miedo. Ay, es que si va y le digo al doctor, él me coge alguna animadversión y me echa del trabajo. Bueno, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene temor de compartirle a su jefe la palabra de Dios. Usted recibe algo que los apóstoles tenían en el libro de Hechos, de nuevo, ese de nuevo lo da la llenura del Espíritu Santo. Usted puede compartir la palabra de Dios con poder. Además, cuando está lleno del Espíritu Santo, sientes una gran carga por los perdidos y quieres ir no solamente a evangelizar, sino cuando el Señor te da una ovejita y se convierte alguien a Cristo, tú no la abandonas. El que está lleno del Espíritu Santo tiene un sentido de cuidar lo que es de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, deseas morir a ti mismo para que Cristo sea glorificado. En fin, podríamos seguir recorriendo la Escritura y viendo otras evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Pero sin duda alguna, tenemos que arribar en nuestra presentación al ejemplo de la persona que ha tenido en toda la historia y que jamás nadie tendrá como él la llenura del Espíritu Santo, nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 dice de él que en él habita el Espíritu sin medidas. Él es la persona que ha sido llena del Espíritu Santo siempre con máximo poder. Y ahora, para ratificar lo que les enseñé sobre lo que es ser lleno del Espíritu Santo, déjenme hacerles unas preguntas. Si Jesús, que es el hombre que era más lleno del Espíritu Santo, mostró esa llenura, díganme ustedes, ¿qué fue lo que él usó? ¿O qué fue lo que él hizo cuando fue tentado por el diablo? Lo que usó fue la Escritura. ¿Y qué fue lo que hizo cuando fue probado con preguntas difíciles que pretendían desacreditarlo? ¿Qué usó para responder? De nuevo, la Escritura. ¿Y qué es lo que él hacía cuando traía una enseñanza a sus discípulos? Citaba el Antiguo Testamento. Toda su vida y todas sus acciones, las del hombre más lleno del Espíritu Santo, tenían una raíz muy profunda. ¿En dónde? En la Escritura. El hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que se somete a la Escritura y vive por ella. Sola Escritura, eso es lo que necesitaba la iglesia en el siglo XX, pero cambiaron la sola Escritura por los milagros, por las lenguas, por las profecías, por las visiones y los sueños. No fue sola Escritura la consigna del siglo XX en la historia de la iglesia. No, sola Escritura no. Pero ahora el Espíritu Santo que nos llena nos está regresando a ella. Sola Escritura. Y eso es lo que llamamos entre nosotros la reforma protestante.
Muy bien, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy al entender el mandato de ser llenos del Espíritu Santo y cuáles son las evidencias de esa llenura? Lo podemos resumir en lo siguiente. La llenura del Espíritu Santo es un mandato que debemos obedecer todos los días de nuestra vida. No es una sola vez, es siempre, y debemos buscar una y otra vez más y más esa llenura. Esa llenura no son movimientos raros ni experiencias místicas, es control y obediencia a la voluntad de Dios por la fuerza de la energía que da el Espíritu Santo. Y esa llenura se consigue por medio de la palabra del Evangelio, por medio de la palabra de Cristo, morando abundantemente en nuestros corazones, con oración, regadas de oraciones en las que suplicamos, a partir de nuestra condición de pobreza espiritual, que se nos conceda más y más esa llenura. Y la palabra de Dios dice: el que pida conforme a mi voluntad, lo oigo y le doy lo que me pide. Y esa llenura abundante en nuestros corazones nos hará mostrar la gloria de Cristo en nuestro actuar y nos dará fuerza para avanzar el reino de Dios. Y ahora, hermanos, que hemos entendido nuestro texto, después de leerlo y explicarlo, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Vamos a traerlo a la parte práctica y vamos a pedirle al Espíritu Santo que salgamos de aquí con cosas claras, cosas que debemos ir a hacer en lo práctico. La primera aplicación práctica de este pasaje es dirigida a la iglesia en general, a la iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Si yo pudiera hablar en este momento a los líderes de todas las iglesias de Colombia, tal vez, después de haber expuesto esta palabra, yo les diría a mis hermanos pastores: hermanos pastores, la iglesia no necesita apóstoles, ni profetas, ni lenguas, ni guerra espiritual, ni prosperidad económica, ni música pop. La iglesia solo necesita cristianos llenos del Espíritu Santo. Ese es el mensaje del Espíritu Santo para la iglesia de nuestros días. La iglesia necesita que se predique el Evangelio, que se predique a Cristo crucificado, que se le predique al hombre su miseria, su pobreza, y que solo en Cristo puede ser perdonado, limpiado y enriquecido. Eso es lo que necesita la iglesia de nuestros días. Y como no tenemos aquí todos los pastores para decírselo, hermanos, ustedes deben ir a decírselo. Ustedes. Y se lo van a ir a decir a sus amigos que son cristianos o a pastores que Dios ponga en su camino, pero se lo vamos a decir con amor. No se lo vamos a decir con jactancia, no se lo vamos a decir con vanidad, no vamos a decir como el pastor Sucre claramente nos advertía y nos decía que nosotros los reformados, como hemos tenido la gracia de Dios de conocer un poco mejor la doctrina, no nos vamos a elevar a una altura superior a decir: estos que están allá abajo, vengan aquí donde yo estoy, que yo soy el que realmente conozco el Evangelio y la doctrina, vengan aquí. No, con toda humildad, sabiendo que nosotros somos tan pobres como ellos, vamos a decirle: hermano amado, es posible que durante todos estos años de tu vida cristiana tú hayas estado equivocado. Es posible, hermano amado, que esas profecías que te están dando en tu iglesia sean falsas. Es posible, hermano amado, que esa música que utilizas para adorar a Dios no sea una música adecuada. Es posible, amado hermano, que esa peleadera que tú mantienes con esos demonios sea algo inútil. Se lo vamos a decir con amor, pero se lo vamos a decir. Le vamos a regalar un ejemplar del libro del conflicto espiritual, le vamos a regalar un ejemplar de las doctrinas claves de Edwin Palmer, le vamos a regalar buena doctrina, le vamos a regalar un audio, que vean un video del hermano Paul Washer, del hermano Sugei, que vean lo que Dios está usando para reformar la iglesia. Se lo vamos a dar con amor, no con ese sentido de jactancia, ufanándonos, que nosotros ya no estamos en el culebreo, sino con amor y humildad. Con amor y humildad. Porque, hermanos, si nosotros salimos de ahí, no fue porque nosotros éramos muy inteligentes, sino que por la pura gracia de Dios hemos escogido para salir de ahí. Entonces, nuestro mensaje, primero que todo, a la iglesia en general y a ustedes como misioneros en todo lugar de este mensaje de verdad. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación
es para nosotros ya como cristianos individuales. Yo quiero preguntarles a mis hermanos, ¿han entendido ustedes bien qué es la llenura del Espíritu Santo? Sí, pastor. Ahora ya estás libre de estas influencias místicas. Ahora te quiero preguntar, hermano, ¿se te nota la llenura del Espíritu Santo? ¿Se te nota? No. Entonces debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos porque hemos sido negligentes con la palabra de Cristo. Hemos sido negligentes con el Evangelio. Y lo que nuestra vida necesita es el Evangelio. Por eso nosotros aquí desde este púlpito, no importa el texto que prediquemos, siempre te vamos a presentar a Cristo y a su Evangelio. Porque tú necesitas, querido hermano, reencontrarte con Cristo cada domingo aquí en la iglesia y todos los días en tu casa, para que esa llenura fluya en tu corazón y se te note. Porque lo importante no es que lo sepas, que se te note. Eso es lo importante. Y yo, Espíritu Santo, yo te ruego que se nos note nuestro amor por Cristo, se nos note nuestro amor unos por otros, que se nos note. En esto conocerán que somos sus, en que se nos nota la llenura de Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado entonces nosotros, los cristianos reformados, de estar alardeando de doctrina y que no se nos note la llenura. Y finalmente, una corta palabra de aplicación para nuestros amigos que nos visitan hoy, las personas que están aquí sin el Señor Jesucristo. Hemos estado diciendo, amigos que nos visitan, que el Espíritu Santo da un mandato a los creyentes de ser llenos. Pero ustedes todavía no son creyentes, la obra del Espíritu Santo en ustedes es distinta. Ustedes han estado aquí escuchando atentamente y el Espíritu Santo que está aquí, ha obrado en ustedes en este instante, querido amigo. Tú estás viéndote como un pecador. Tú has dejado de verte ahora como un hombre bueno o una mujer buena. El Espíritu te convence de tu pecado. Te hace ver que eres sucio, vil y ruin, que tu Creador es juez justo y santo que te va a juzgar y que sin duda vas a ser declarado culpable. Y si el Espíritu Santo ha obrado en ti convicción de pecado, convicción de juicio y convicción de justicia, tú en este momento estás sintiendo un terrible dolor. Amigo, tú en este momento, si el Espíritu Santo está obrando en ti, te sientes separado de Dios y suspendido en la boca del infierno. Que si Dios te suelta del hilo delicado que te sostiene, caerás a lo profundo del infierno. Pero lo que Él te muestra a través de su Evangelio es que no quiere soltarte, sino que quiere agarrarte en su mano, llevarte a su Hijo Cristo, para que tú lo veas en la cruz precioso y glorioso, muriendo por pecadores como tú y como yo, para que puedan ser completamente limpiados, sanados y salvados, y en vez de estar pendiendo todo el tiempo de un leve hilo para ir al infierno, Dios te llevará a su corazón para hacerte su hijo amado, la niña de sus ojos, y experimentar el más glorioso y profundo amor. El amor que nunca has conocido es el amor de Cristo. Pero no lo vas a poder tener si no te arrepientes de tu pecado, si no reconoces tu suciedad, tu indiferencia hacia Dios y tu maldad durante toda tu vida, y vienes a Él arrepentido, y Él te dará perdón y misericordia. Amigo, ven a Cristo, ven ahora a Jesús, sé salvo de esta perversa generación, ven a la casa de los hijos de Dios a disfrutar. No lo rechaces más, ven a Jesús hoy, y Él perdonará todos tus pecados, te bautizará con su Espíritu y te llenará de la gloria de Cristo. Vamos a ponernos de pie y a orar. Espíritu Santo, gracias por la exposición de tu palabra en esta mañana, por los preciosos cánticos, las oraciones, las ofrendas materiales. Gracias por la enseñanza en la clase de escuela dominical.
Gracias por este día hermoso. Oh, qué gran privilegio para nosotros es estar en este lugar hoy. Porque ya no somos lo que éramos. Ya no somos esos pecadores perdidos y condenados, sino que ahora somos hijos amados por un Padre maravilloso, que nos dio a Cristo nuestro Salvador para quitar la culpa, la presencia y el poder de nuestro pecado, y nos reconcilia con Él, trayéndonos a perfecta paz con Él, y continúa haciendo una obra de limpieza progresiva, de santificación progresiva, por medio de su Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, danos hoy una mayor llenura. Hoy que hemos podido entender el mandato de la llenura, saber cómo se obtiene la llenura y las evidencias de la llenura, danos el tener una mayor llenura, más y más, porque el mundo pecador la necesita para que creyentes valientes den la vida por Cristo predicando el Evangelio. Porque la iglesia de Cristo la necesita. La iglesia que ha sido engañada durante el siglo XX con el misticismo pentecostal. La iglesia necesita la llenura y nosotros somos esos escogidos por ti para mostrarla y predicarla. Gracias por esta iglesia, Señor, que estás levantando. Gracias por cada persona que ha venido aquí, que es creyente, que asiste a otra iglesia donde creen algunas de estas cosas que hoy hemos señalado como errores. Te pedimos, Espíritu Santo, que les enseñes a nuestros hermanos a través de la Escritura a reconocer algunos de estos errores y a corregirlos. A nosotros nos guardes de la vanidad y la jactancia, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos? Pues como si no lo hubiéramos recibido. Y a nuestros amigos que nos visitan, concédeles el precioso don de la salvación. Concédeles ver sus pecados y a Cristo como su único Salvador, como su única ciudad de refugio, como su única puerta de escape. Oh gran pastor de las ovejas, trae tus ovejas al redil. Tú dices que ellas oyen tu voz, háblales hoy, llámalas hoy. Oh Espíritu Santo, que tú estés en este momento aplicando la regeneración a los que escuchan y el Padre llamando eficazmente a los elegidos, y traigan muchos más de esta ciudad a esta preciosa salvación. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque ahora tu presencia poderosa estará con nosotros durante la celebración de la Santa Cena. Sé con nuestro hermano el Pastor Julio en la administración y con cada uno de los participantes, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.